20살 차이가 나는 감독이에요. Desde 1930, cientos de futbolistas han vestido la camiseta de México en una Copa del Mundo. Algunos dejaron buenos recuerdos, otros marcaron goles históricos, pero muy pocos lograron convertirse en leyendas. Hoy vamos a repasar a los 6 mexicanos que tuvieron las mejores actuaciones mundialistas de todos los tiempos. Analizaremos sus goles, sus partidos más importantes, sus estadísticas y los momentos que los hicieron inmortales. Prepárate para un viaje por más de 70 años de historia mundialista mexicana. Comenzamos. ¡Uy! ¿Quién sabe? ¡Cristiano! ¡Chicharo! Cuando México llegó a Sudáfrica 2010, muy pocos imaginaban que un joven delantero de apenas 22 años estaba a punto de convertirse en una de las figuras más importantes de la selección. Ese jugador era Javier Hernández. Su primer gran momento llegó contra Francia. México enfrentaba al subcampeón del mundo de 2006 y necesitaba ganar para acercarse a la clasificación. Al minuto 64, Chicharito recibió un pase al espacio, dejó atrás a los defensas franceses y definió para marcar uno de los goles más importantes de aquella Copa del Mundo. 4 años después, en Brasil 2014, volvió a aparecer. Aunque no era titular indiscutible, marcó contra Croacia en el partido decisivo de la fase de grupos. Ese gol ayudó a sellar el triunfo 3-1 y la clasificación mexicana a los octavos de final. En Rusia 2018 anotó nuevamente, esta vez contra Corea del Sur. Sus estadísticas mundialistas son 3 mundiales jugados, 4 goles y máximo goleador mexicano en Copas del Mundo junto con Luis Hernández. ¡Cuauhtémoc! 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 ¡Gol! Si hablamos de talento puro, pocos jugadores mexicanos pueden compararse con Cuauhtémoc Blanco. Su primera Copa del Mundo fue Francia en 1998. Ahí marcó contra Bélgica y comenzó a mostrar su enorme calidad. Pero su gran mundial llegó en 2002. México compartía grupo con Italia, Croacia y Ecuador. Muchos pensaban que Italia terminaría como líder sin problemas, pero apareció Cuauhtémoc. Marcó un gol decisivo contra Croacia y lideró a México para terminar primero del grupo por encima de los italianos. Aquella fue una de las mejores fases del grupo en la historia del Tri. Después se perdió Alemania 2006 por lesión y decisión técnica, algo que muchos aficionados se siguen lamentando. Sin embargo, regresó en Sudáfrica 2010. Con 37 años anotó un penal contra Francia y se convirtió en uno de los pocos futbolistas mexicanos en marcar en 3 mundiales distintos. Cuando se habla de delanteros mexicanos en los mundiales, hay un nombre que siempre aparece en la conversación: Luis "el Matador" Hernández. Su historia quedó marcada para siempre en el Mundial de Francia 1998, donde protagonizó la mejor actuación goleadora de un mexicano en una sola Copa del Mundo. México compartía grupo con Corea del Sur, Bélgica y los Países Bajos. En el debut, el Tri comenzó perdiendo 1-0 frente a Corea del Sur, pero en la segunda mitad apareció Luis Hernández, marcó el gol del empate y fue clave para la remontada con la que México terminó ganando 3-1. Desde ese momento dejó claro que estaba viviendo el mejor nivel de su carrera. El último partido de la fase de grupos fue contra los Países Bajos. Los holandeses llegaron a tener ventaja, pero México nunca dejó de luchar. En los minutos finales, Luis Hernández apareció nuevamente para marcar el gol del empate, quedando un 2-2, un resultado que aseguró la clasificación del Tri a los octavos de final. En la siguiente ronda esperaban a Alemania, una de las grandes favoritas para conquistar el título. México dio pelea de principio a fin, y fue precisamente Luis Hernández quien abrió el marcador con una gran definición, haciendo soñar a todo un país con una clasificación histórica. Sin embargo, la experiencia alemana terminó imponiéndose y los europeos remontaron el partido. 4 años después, volvió a representar a México en Corea-Japón 2002. Aunque ya no tuvo el mismo protagonismo ni logró marcar goles, aportó experiencia a un equipo que terminó como líder de su grupo por encima de Italia. Sus estadísticas mundialistas son 2 mundiales jugados, 4 goles y el récord mexicano en una sola Copa del Mundo. Muchos aficionados consideran que Francia 98
fue el mejor mundial individual de un delantero mexicano. De 11 llega la bola. ¡Paco Memo! Si le preguntas a cualquier aficionado del fútbol fuera de México qué jugador mexicano recuerda de los mundiales, probablemente te responderá un solo nombre: Guillermo Ochoa. Llegó Brasil 2014. México compartía grupo con Camerún, Croacia y el anfitrión Brasil. En el primer partido contra Camerún ya mostró seguridad bajo los 3 palos. Sin embargo, lo que ocurrió en el segundo encuentro cambió para siempre su carrera. México enfrentaba a Brasil, el país anfitrión, la selección favorita de millones de personas, y un equipo lleno de estrellas: Neymar, Thiago Silva, Oscar, Paulinho, Marcelo y Hulk. Todos querían marcar, pero se encontraron con una muralla. Durante 90 minutos, Ochoa realizó una exhibición que todavía hoy es recordada por aficionados de todo el mundo. Primero le quitó un gol prácticamente hecho a Neymar y después apareció para detener un remate peligroso de Paulinho, y cuando parecía imposible, voló para sacar un cabezazo de Thiago Silva que muchos ya celebraban como gol. Cada parada era más espectacular que la anterior. Muchos consideran aquella actuación como la mejor exhibición individual de un mexicano en la historia de los mundiales, pero su legado no terminó ahí. En octavos de final contra Países Bajos volvió a tener intervenciones importantes. Aunque México terminó eliminado, Ochoa salió del torneo convertido en una estrella mundial. 4 años después llegó Rusia 2018. México tenía que enfrentar al campeón del mundo vigente, Alemania. Nadie apostaba por el Tri. Sin embargo, una vez más Ochoa apareció cuando más se le necesitaba. Un disparo potente de Toni Kroos que parecía destinado a entrar. México ganó 1-0 y consiguió una de las victorias más importantes de toda su historia. Después llegó Qatar 2022. A los 37 años seguía siendo el guardián de la selección y volvió a protagonizar otro momento histórico. Detuvo un penal a Robert Lewandowski, uno de los mejores delanteros del planeta. Aquella parada mantuvo vivas las esperanzas mexicanas durante el torneo. A lo largo de su carrera mundialista, Ochoa se convirtió en sinónimo de grandes actuaciones, porque mientras muchos jugadores tienen un mundial memorable, Memo tuvo momentos memorables en varias copas del mundo, y por eso su nombre siempre estará entre los más grandes que han representado a México. Mira cómo la tengo dura por ti. Mira cómo está. Impresionante. Hay que ser ganadores, triunfadores, cabrones. ¡Vamos con todo! Hablar de Rafael Márquez es hablar del líder más importante que ha tenido la selección mexicana. Un futbolista que no solo jugó mundiales, los dominó durante casi 2 décadas. Su primera Copa del Mundo llegó en Corea-Japón 2002. México atravesaba una etapa complicada y necesitaba un nuevo referente. Márquez apenas tenía 23 años, pero ya mostraba la personalidad de un veterano. Fue fundamental para que México terminara primera de grupo por encima de Italia, Croacia y Ecuador. Aquella actuación hizo que muchos aficionados comenzaran a verlo como el futuro capitán del Tri, y no se equivocaron. 4 años después llegó a Alemania 2006, probablemente uno de los mejores mundiales de su carrera. Rafa era el líder absoluto de la defensa, el jugador encargado de organizar al equipo y también uno de los más importantes en la salida de balón. En los octavos de final contra Argentina ocurrió uno de los momentos más emocionantes para los aficionados mexicanos. Márquez marcó el gol que puso a México arriba en el marcador. Por algunos minutos, millones de mexicanos soñaron con eliminar a una de las selecciones más fuertes del mundo. Aunque Argentina terminó remontando, aquella actuación confirmó que Rafa podía competir contra cualquiera, y en Sudáfrica 2010 volvió a demostrarlo. En el partido inaugural contra el país anfitrión, marcó un gol y fue uno de los líderes de la victoria mexicana. En Brasil 2014 representó otro capítulo histórico. Con 35 años, muchos pensaban que estaba cerca del retiro, pero seguía siendo fundamental. Anotó contra Croacia
en el partido que aseguró el pase a octavos de final y volvió a liderar a la selección en una Copa del Mundo. Pero lo que realmente hace especial a Rafa Márquez no son solamente los números, no son los goles, no son los récords, es el hecho que durante más de 15 años fue el rostro de la selección mexicana. Mientras generaciones enteras de jugadores aparecían y desaparecían, Rafa seguía ahí, liderando, ordenando y compitiendo, representando a México en el escenario más grande del planeta. Por eso, cuando se habla del mejor mexicano en la historia de los mundiales, el nombre de Rafa Márquez siempre aparece en la conversación, y para muchos aficionados, no existe nadie que haya dejado una huella más profunda en la Copa del Mundo que el eterno capitán del Tri.